Dentro de nuestro primer tema llamado Package del módulo, veremos el apartado 02, el cual es la instalación de Package Bumblebee, Raindrops y Beamer Nodes. Estos serán los packages con los cuales trabajaremos a lo largo de este módulo para poder reducir nuestro tiempo en la generación de el código. Para esto vamos a abrir nuestro Revit 2020, daremos clic en abrir. Buscaremos nuestros archivos del módulo y dentro del tema 1 vamos a seleccionar el archivo que se llama 0102 Proyecto Blanco. Una vez abierto, navegaremos hacia la pestaña de Gestionar y dentro del apartado de Programación Visual vamos a dar clic en Dynamo. Vamos a darle clic en Nuevo y como podemos ver tenemos nuestra librería que viene por defecto. Ahora bien, tendremos que agregar los packages mencionados. Dentro de la pestaña Package vamos a dar un clic izquierdo, vamos a darle clic en Search Package y a continuación nos va a aparecer una nueva ventana. Vamos a esperar a que se conecte con el servidor y una vez conectado nos aparecerá un listado de múltiples packages. Lo que vamos a hacer es filtrarlos escribiendo los nombres antes mencionados. Comenzaremos con Bumblebee. Como podemos ver, se encuentra el package mencionado. Tenemos nuestra última actualización, esta ocasión en diciembre del 2018 y tal vez ustedes tengan una versión más nueva si lo están viendo en años posteriores. Vamos a darle clic izquierdo en el botón de instalar la última versión. Vamos a darle clic en que aceptamos que el package y esperamos a que se instale. Una vez instalado, vamos a continuar con el siguiente package llamado Beamer Nodes. Como podemos ver, aquí se encuentra. Vamos a darle clic izquierdo en instalar última versión. Vamos a decirle aceptar las dependencias de los Python script. Y por último, vamos a escribir Raindrops. Vamos a darle clic izquierdo en descargar y vamos a decirle que aceptamos la instalación. Una vez que hayamos terminado con la última instalación, vamos a cerrar el buscador de paquetes. Como podemos ver, ahora tenemos nuestras librerías que están predefinidas y aquellas librerías que descargamos. Tenemos Archilab Bumblebee, Beamer Nodes y Raindrops, que van a ser con las que estaremos trabajando a lo largo de este módulo.